Muy bien, queridos hermanos y queridos amigos también. Estamos abordando el tema de encuentros con Jesús. Hasta ahora hemos visto dos encuentros. En primer lugar vimos el encuentro de la mujer samaritana, que titulábamos Encontrándose a Jesús. En segundo lugar vimos el encuentro del joven rico con Jesús, que titulábamos Rechazando a Jesús. Y a partir de este día, y durante 3 vídeos, vamos a ver nuestro tercer encuentro con Jesús, que le vamos a titular Persistiendo hasta Jesús. Y me estoy refiriendo al ciego Bartimeo. Al ciego Bartimeo. Como siempre leeremos la lectura, que es bastante corta, y luego ya si acaso iremos espigando en algún versículo suelto de la lectura. La lectura viene a continuación del joven rico. Viene a continuación. El joven rico está en el capítulo 10 de Marcos, versículo 17 en adelante, y el ciego Bartimeo está en este mismo capítulo 10, versículo 46 hasta el 52. Voy a leer. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El Señor Jesús le invitó a marcharse. Pero aquí dice, para finalizar la lectura, que después de recobrar la vista, le seguía a Jesús en el camino. Le seguía a Jesús en el camino. No lo tenía previsto decir, pero ahora que lo he leído, pues recuerdo que Jericó, que es donde se da este milagro y esta gran bendición para este ciego, era una ciudad bajo maldición de parte de Dios. Dios en el Antiguo Testamento había mandado una maldición sobre Jericó. Y eso lo sabían todos. Y mira por dónde. En una ciudad expuesta a la maldición de Dios, este hombre recibió la bendición más grande que haya podido recibir un ser humano. Bueno, recibió 2 bendiciones. La primera, la vista, recobrarla. Y la segunda, la vista espiritual, que es todavía más importante. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. Bien, pues después de este añadido,
un poco así improvisado, y como introducción diré que aquí 4 cosas, por lo menos, un servidor encuentra acerca de esta porción. En primer lugar, las semejanzas entre el rico anterior, aquel joven rico, y el mendigo de hoy. No puede haber, alguien dirá semejanzas, más bien diversidad, sí, pero hay semejanzas. Ya sabemos que una cosa es ser rico y otra cosa es ser un mendigo, que no tiene nada que ver. Pues sí, hay semejanzas. Lo segundo que vemos es la oposición de la multitud hacia Bartimeo. Lo tercero que vemos es el carácter firme de Bartimeo. Y finalmente, en cuarto lugar, vemos el camino de Bartimeo. Hoy nos vamos a quedar solamente en la primera de estas cosas, es decir, las semejanzas entre el rico del pasado vídeo, el joven rico, y Bartimeo. Lo primero que quiero destacar, como ya he adelantado antes, es que ambos encuentros se encuentran en un mismo capítulo de la Biblia, Marcos capítulo 10. Lo segundo es que se encuentran en un mismo viaje del Señor Jesucristo. No son 2 viajes distintos donde el Señor pasó por allí 2 veces. No, es en esta sola vez. Lo tercero que encuentro es que para ambos esta era su última oportunidad, ya que hasta donde sabemos el Señor no volvía a pasar por allá, o aprovechaban esta ocasión o ya no había más oportunidades. Otra cosa que vemos acerca de las semejanzas es que los dos tomaron la iniciativa. El joven rico para ir hasta el Señor y postrándose, diciéndole, Maestro bueno, ¿qué haré? Mientras que este ciego empieza a llamarle cuando yo que Jesús pasaba por allá, porque él era ciego y no lo podía ver, Jesús, hijo de David, hijo, y todos le decían, calla. Pero él tomó la iniciativa y dice, ¿cómo voy a callar? Si esta es la oportunidad de mi vida. Otra cosa más que vemos acerca de las semejanzas. Los resultados fueron muy diferentes, como también era el interés. El interés del joven rico era un interés religioso, mientras que el interés de este ciego era un interés real, era la gran oportunidad de su vida. Si ayer o en días pasados veíamos que el secreto de aquel joven de marcharse vacío estuvo en sus equivocaciones, en el día de hoy y en días sucesivos veremos que el secreto de marcharse con Jesús, este ciego, estuvo en sus aciertos, equivocaciones y aciertos. Mientras el joven tenía un concepto acerca de Jesús como un hombre más, maestro bueno, el mejor de los maestros, pero no dejaba de ser un hombre al fin y al cabo. Este ciego tenía un concepto de Jesús muy distinto. Tenía la convicción de que era el Mesías, el enviado. Jesús, hijo de David. Y con esta expresión hijo de David, según lo que vemos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, ya que el Señor Jesucristo fue auténticamente hijo del rey David, no literalmente, sino en cuanto a la dinastía, pues él gritaba, Jesús, hijo de David. Él tenía la idea muy clara de que Jesús era el esperado hijo de David. Ahora hay una paradoja, una aparente contradicción, y es que el joven
conociendo como conocía las Sagradas Escrituras, porque no nos olvidemos que cuando el Señor le dice, haz esto, esto y esto, dice, oh, maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud, lo he guardado. Conociendo las Sagradas Escrituras, era un príncipe, no vio en Jesús más que a un hombre bueno. No alcanzó a ver al esperado, al Mesías, al hijo de David, como vio este ciego. El ciego, sin embargo, que estaba privado de la vista física, pero no de la vista espiritual, vio mucho más en Jesús, vio al Mesías. Mientras el joven tenía un concepto acerca de sí mismo, pues bastante, ¿cómo voy a decir yo? Bastante equivocado, pensándose que era bueno, que el que era bueno de verdad era él. Porque cuando el Señor le dice, ya sabes, si eres un maestro de la ley, guarda las Escrituras, dice, todo esto lo he guardado, pero ¿cómo todo esto lo he guardado? Si no has guardado nada, ¿a ti te parece que con 4 cosas superficiales esto es suficiente? Sin embargo, el ciego tenía un concepto acerca de él como una persona miserable, porque dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, apiádate de mí, compadécete de mí. No me mires tal cual soy, porque soy un verdadero desgraciado. Bueno, claro, el ciego era ciego, pero esto no evitaba que también fuera pecador, porque una cosa es las deficiencias físicas y otra cosa son las realidades interiores. Era ciego, pero también era pecador. Por eso le pide misericordia, por eso le pide al Señor misericordia. Mientras el joven, acerca de lo prioritario en la vida, tenía opinión que las riquezas era lo principal, este joven, cuando se le invita a ir hasta el Señor Jesús, lo poco que tenía, que era su capa, la tiró, y en la capa el dinero de las limosnas que había recibido y que tenía entre sus entreforros. Lo tiró rápidamente, no le importó para nada. Para él lo más importante era llegar urgentemente hasta Jesús. Y si para eso tenía que rehusar y prescindir del poco sustento que había ganado aquel día, que por misericordia le habían ofrendado, pues lo hizo. ¿Cuál es la lección que encontramos entre todas estas comparaciones que estamos haciendo entre los dos personajes? La lección que encontramos es que cualquier cosa, cualquiera, no unas sí y otras no, cualquier cosa que nos sea un obstáculo para acudir más rápidamente hasta Jesucristo, aunque sea lo único que tengamos en la vida, aunque sea el sustento de aquel día, debemos dejarlo a un lado, debemos dejar a un lado la familia si fuera necesario. Y he dicho muchas veces que el Señor no tiene nada contra la familia, cuando la familia precisamente la creó el Señor. Hombre y mujer, varón y hembra, los creó Dios desde el principio. Sin embargo, si a la hora de acercarte al Señor, la familia te es un impedimento, con buenas palabras, con educación, con razonamiento, como queramos, pero tú tienes que hablar con la familia y hacerles entender que lo primero de todo es el Señor. Por eso el Señor dice, el que ama más a padre o a madre o a hermano o a hermana o a esposa o a hijos, lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí.
por muy sagrado que sea la familia. Y lo es, ¿eh? Y lo es. El trabajo. Alguien dirá, bueno, es que claro, el trabajo, ¿acaso no creó Dios el trabajo? Pues claro que lo creó. El trabajo no es una maldición, como muchos han dicho. No. Adán y Eva trabajaban antes de pecar. No es una maldición consecuencia del pecado, ni mucho menos. Sin embargo, si tú vas a dedicar toda tu vida a trabajar y trabajar y trabajar y más trabajar, un trabajo, dos trabajos, fines de semana, horas extras, lo que sea, malo va si esto te impide acercarte al Señor. El Señor Jesucristo diría, trabajad, no por la comida que perece, porque al fin y al cabo el trabajo por las cosas de aquí abajo tarde o temprano perecerán y las tendremos que dejar aquí, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece. El dinero, tampoco es malo tener dinero, ya lo decíamos en otros vídeos, que hay grandes personas en la Biblia que eran muy ricos y la riqueza la usaron para su familia, incluso para ayudar a otros, etcétera, etcétera. El Señor dirá, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro tiempo en lo que no? En lo que no sacia, que tenía aquí apuntado el texto. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro tiempo en lo que nos sacia? Cuando nosotros hacemos del dinero el todo en la vida, nos convertimos en unos avariciosos. Y al final nos encontramos sin conseguir lo que pensábamos que el dinero nos daría, saciedad. Saciedad física y sobre todo saciedad espiritual, saciedad del alma. Unos solemnes contrastes, y con esto ya terminaremos. Primer contraste. El joven vino, me refiero al joven rico de los pasados vídeos. El joven rico vino a por la vida eterna. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero se fue sin ella, Este ciego vino a por la sanidad, pero se fue con la sanidad de su vista y con lo que es más importante, con la vida eterna. Segundo, al joven se le invitó a seguir a Jesús. Sin embargo, él se marchó. Dice el Evangelio que se marchó porque tenía muchas posesiones y las posesiones lo tenían atrapado a él. Sin embargo, al ciego se le invitó a marcharse. Vete, tu fe te ha salvado. Sin embargo, le siguió como diciendo, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a alejar de aquel que me ha dado la vista y me ha dado la salvación? De ninguna manera. Y le siguió. En tercer lugar, todo un príncipe, como era el joven del vídeo pasado, se fue triste y sobre todo se fue vacío, porque las riquezas no llenan. Se fue triste y se fue vacío. Un simple mendigo como era Bartimeo, que además era ciego, se quedó gozoso. Y en lugar de quedarse vacío como el joven, se quedó lleno, físicamente lleno, por el tema de los ojos, lleno espiritualmente. Y finalmente, en cuarto lugar, el príncipe mendigará por toda la eternidad. Mendigará por toda la eternidad. El Señor Jesucristo, cuando se fue, les dijo a los apóstoles, cuán difícil entrarán en el reino de los cielos como este joven los que confían en las riquezas. Mientras que el mendigo, este ciego Bartimeo, o mejor dicho, este ex ciego, pues por toda la eternidad
reinará con el Señor. Dirá la palabra de Dios, y en este texto queda incluido tanto el ciego como un servidor, como todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Seremos reyes y sacerdotes. Llegará un día en el futuro donde seremos reyes y sacerdotes. Para finalizar, tal vez, recordar la historia del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16. Allí se dice que había dos hombres, un rico y un Lázaro. El rico comía lo que quería, le sobraba todo. El pobre Lázaro estaba a sus pies, en fin, comía de lo que se le caía de la mesa, las migajas, etcétera, etcétera. Pero mira por donde el rico, y ser rico no está mal, como hemos dicho, pero además no era creyente, no quería saber nada de Dios. Mientras que Lázaro, aparte de la desgracia que tenía, era un fiel creyente en Dios, y ambos murieron. Ambos murieron. Y el uno fue donde decidió ir en la vida fuera de la presencia de Dios, mientras que Lázaro estaba en el seno de Abraham, junto al Señor. Vamos pues a terminar como siempre, a la espera de nuestro segundo vídeo que grabaremos la semana que viene. Vamos a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque tú por tu Espíritu Santo has querido dejar plasmado en el Evangelio encuentros como este, encuentros como el que tuvo el ciego Bartimeo con el Señor. Si pensamos en este hombre una hora antes de que Jesús pasara por allí por Jericó, nos condoleríamos con él. Un hombre tirado en el camino, un hombre ciego, un hombre olvidado de todos. Y una vez que pasa el Señor Jesús y él le pide lo que le pide y el Señor le da eso y le da mucho más, lo vemos ya como un hombre distinto. Ha nacido de nuevo, ya no es el mismo. Aparentemente es el mismo. Sigue teniendo el mismo nombre, sigue teniendo la misma familia, los amigos, si es que tenía algunos. La Escritura no lo dice, pero hemos de suponer que sí. Pero es un hombre distinto. Gracias te damos, Señor, porque esta historia refleja lo que ha ocurrido en nuestra vida y en nuestros corazones. Antes éramos ciegos, ciegos como este ciego. No te conocíamos, no te veíamos, pero cuando tú viniste a nuestra vida y entraste en nuestra vida, nos diste la luz espiritual, como muy bien dirá la palabra, creo que es en la carta a los Efesios y otros lugares. Gracias, Señor. Gracias por esta visión espiritual. Y gracias por la salvación. No queremos postrarnos en el camino. Tú nos has levantado del camino y ahora te queremos seguir. Y te pedimos que no nos ruegues, que nos apartemos de ti, porque te queremos seguir. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud por este cambio que has hecho en nosotros, ya que te elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.